El martes 2 de junio del 2026, Chile despertó con una noticia que rápidamente ocupó titulares en todo el país. El medio de investigación CIPER publicó un reportaje titulado, abro comillas, abonantes y prestacuentas. Así operaba la red del Tren de Aragua que lavó 75.000 millones en la que cayó un ejecutivo del Banco Santander. Cierre de comillas. Continúa la noticia. Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones, una compleja estructura asociada al Tren de Aragua habría logrado mover desde Chile más de 75.000 millones de pesos entre los años 2022 y 2025. El dinero provenía de actividades como extorsiones, secuestros, narcotráfico, explotación sexual y otros delitos graves. Entre los detenidos apareció incluso un ejecutivo vinculado al sistema bancario nacional. No sé usted, querido amigo, querido oyente, pero yo quedé sorprendido. No porque encuentre raro el delito, sabemos que estamos en un momento muy crítico respecto de lo que la delincuencia está haciendo, sino por darme cuenta de lo que yo creía, de qué tan enquistado estaba el delito en nuestra sociedad, me quedé muy corto. Está, todo lo que está ocurriendo muestra que el crimen organizado va mucho más allá de lo que nosotros creíamos. La pregunta es cómo llegamos hasta acá, cómo llega una persona a involucrarse en una estructura criminal de esta magnitud, porque esto no ocurrió de la noche a la mañana. Llegar a ser parte de un fraude criminal de esta magnitud es un proceso. Nadie nace participando en una red de lavado de dinero. Todo comienza mucho antes, quizá con un pequeño desvío de responsabilidad, algo menor que se puede esconder con facilidad. Y desde allí ir haciendo cada vez una apuesta más y más grande hasta que todo sale a la luz. Una pequeña concesión, una justificación, un límite moral que parecía insignificante y a su vez una oportunidad que parecía conveniente. Hasta que finalmente las consecuencias salen a la luz pública y nos damos cuenta de este tremendo, pero tremendo horror que estamos viviendo. Imagínese usted 75.000 millones de pesos provenientes solo de actividades ilegales. Bueno, ¿qué le parece si mejor hacemos lo que hacemos siempre en este programa? Vamos a ver qué dice la Biblia. Creo y pienso que no estoy exagerando si digo que la humanidad vive una extraordinaria tragedia, una real y brutal tragedia, la que comenzó de la misma manera que probablemente este ejecutivo bancario empezó. No comenzó con guerras, con secuestros, con narcotráfico, ni crimen organizado, comenzó con una decisión, una sola decisión, y esa decisión tiene un nombre que aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis: el pecado. La situación descrita del Tren de Aragua nos servirá para en este programa conocer qué es el pecado. Si hay algo que es fundamental, casi como el aire para respirar, es saber qué es el pecado. Ponga atención, mi amigo. Una vez entendiendo esto, recién entonces podemos comprender la magnitud del problema y cuál es la solución que propone Dios. Pecado no es solo cometer delito. Hay personas que creen que pecado es solo matar, robar, secuestrar, traficar drogas. De hecho, al confrontar personas en el evangelismo, al conversar con personas, se les hace muy difícil a ellos entender la gravedad del problema, porque lo primero que piensan, bueno, yo no robo, no mato, no secuestro. Por eso vamos a tratar de entender qué significa pecado. Primera Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hasta ahí el pasaje. La definición que este versículo hace es que la infracción de la ley es pecado. Pero no crea usted, mi amigo, que es la ley que hacen nuestros honorables. Nuestros honorables legisladores, eh, lo que ellos hacen dista mucho de sancionar el delito y además se apega mucho a proteger al delincuente. Mire, Mateo 22:37 dice lo siguiente: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hasta ahí el pasaje. Lo que nuestro Salvador nos está aclarando en este pasaje es que la ley universal, es decir, los 10 mandamientos, es una ordenanza permeada por el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, cuando Juan dice que el pecado es infracción de la ley, podemos entender que el pecado es toda transgresión contra estos dos grandes principios establecidos por Dios.
Toda falta de amor hacia Dios y toda falta de amor hacia el prójimo se constituye en pecado. Cada vez que el hombre rechaza a Dios, desobedece a Dios, cada vez que pone sus pensamientos y sus opiniones por sobre la ley de Dios, tomando el lugar de Dios, está pecando contra el primer mandamiento. Y cada vez que el hombre miente, engaña, roba, abusa, perjudica, desprecia, odia o daña a otra persona, incluso cuando maquina pensamientos contra su prójimo, está pecando contra el segundo. Por eso el pecado es mucho más profundo que cometer delitos. Es toda actitud, pensamiento, palabra o acción que contradice el amor perfecto que Dios demanda hacia Él y hacia nuestro prójimo. Y justamente por eso todos los seres humanos somos pecadores, porque ninguno ha amado perfectamente a Dios con todo su corazón y ninguno ha amado perfectamente a su prójimo como a sí mismo. Por eso la palabra de Dios nos acusa, lo recuerda, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta ahí el pasaje. Dios había dado una instrucción clara. Nada en la instrucción se presta para confusión. No existía ambigüedad ni falta de información. Sin embargo, el hombre resuelve pasar por encima de la orden de Dios. El hombre decidió que sabía más que Dios y comió del fruto. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta ahí el pasaje. En programas anteriores nos centramos exclusivamente en explicar este evento. Tomamos este pasaje y lo desglosamos, espero que lo recuerde. Así que ahora solo diré que con esta decisión que el hombre toma, desobedecer a Dios y tomar de este fruto y comerlo, entra el pecado en el mundo. Ya sabemos entonces que pecado es la transgresión al amor de Dios y al amor del prójimo. ¿Y cómo entra en el mundo? Entró a través de este evento cuando el hombre transgrede la voz de Dios y resuelve desobedecer la instrucción. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, observe el patrón. Exactamente el mismo patrón que vimos en el huerto del Edén se va cumpliendo una y otra vez en la historia. Primero aparece la tentación, después la justificación. Lo considero, lo medito y le doy mi visto bueno. Luego la desobediencia y finalmente las consecuencias. Importante mencionar que no somos víctimas, sino responsables del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre. Eso implica que si hubiese sido yo ese hombre, lo más probable es que habría hecho lo mismo. Una vez cometido el pecado, llega la consecuencia, que tiene variedad de menciones. Sin embargo, la Biblia nos da un solo término que nos ayuda a entender el peso de las consecuencias: la muerte. La muerte. En nuestros días, la muerte espiritual. Aunque respiro, estoy espiritualmente muerto ante Dios. No tengo ni puedo tener comunión con Dios, así de muerto. Y al salir de este mundo, la muerte segunda, la eternidad en el lago de fuego. Dios ama al pecador, de eso no cabe ninguna duda. El emblema, la mejor muestra del amor de Dios es Cristo clavado en la cruz. Pero Dios no es indiferente al pecado. No se trata de un ancianito lleno de canas que solo quiere perdonar. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hasta ahí el pasaje. Dos versículos que muestran que Dios no tiene relación alguna con el pecado, y por lógica sencilla, tampoco con el pecador. El pecado no es simplemente romper una regla, es un acto que rompe una relación, la relación con Dios, que produce separación, la separación de Dios, que probablemente puede no significar mucho en nuestro tiempo, hoy día. Sin embargo, en la eternidad será lo más terrible que puede pasarle a un ser humano, estar separado de Dios. Porque el pecado no es menor ni poca cosa, es lo que produce enemistad con Dios. Le ruego que ponga atención, amigo querido, no es menor ser enemigo de Dios. Vamos a poner la pelota al piso, aprovechando que estamos en ambiente mundial de fútbol. El mundo, el malo, el diablo, nos presenta el pecado como algo atractivo, como libertad o independencia, como placer, como autonomía.
Y aunque se trata de un engaño, los seres humanos somos incautos y caemos en la trampa con mucha facilidad. El pecado siempre promete más de lo que entrega. Promete libertad, pero produce esclavitud. Pregúntenle a los alcohólicos y a los drogadictos. Promete satisfacción y produce vacío. Promete placer, pero produce dolor. Finalmente promete vida y felicidad, pero produce muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí el pasaje. La recompensa del pecado es muerte. Lo que acabo de explicarle, la espantosa separación de Dios, termina en muerte. Produce también corrupción moral, la que lleva al hombre a calificar lo malo y perverso como bueno y descalificar lo bueno como malo. Pero además produce destrucción familiar, violencia, sufrimiento, la muerte física y finalmente el juicio eterno. Por eso, la noticia con la que comenzamos no es realmente una noticia sobre dinero o bancos, no es una noticia sobre no es una noticia sobre crimen organizado, es una noticia sobre las consecuencias del pecado. Porque detrás de cada secuestro o extorsión o asesinato, detrás de cada acto de corrupción, existe un problema mucho más profundo. Existe un corazón humano caído. Querido amigo, espero lo haya notado, pero por si no fue así, debo decirle que aunque usted y yo no seamos miembros del Tren de Aragua, no seamos asesinos ni connotados ladrones, somos pecadores, la Biblia nos acusa. Si usted ha ignorado a Dios en su vida o ha faltado a su prójimo solo una vez en la vida, cosa que es imposible, todos alguna vez le fallamos a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe, pero también le hemos fallado a Dios porque todos somos pecadores. Eso no es menor, porque lo transforma a usted en enemigo de Dios y lo expone al juicio y condenación eterna. No lo olvide, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, en este programa aprendimos qué es el pecado, cómo entró el pecado y las consecuencias del pecado. Pero lo más difícil de aceptar es lo que estamos conversando ahora. Finalmente, que todos somos pecadores condenados. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, Jesús, querido amigo, la cruz, Jesús, la cruz responde exactamente al problema del pecado, porque Cristo recibió el castigo que el pecador merecía. La justicia de Dios fue satisfecha en Jesús. La deuda fue pagada, la reconciliación fue abierta. Por eso el Evangelio no es trata de ser mejor, trata de portarte bien. El Evangelio es reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu condición y corre a Cristo para clamar por salvación. Es una realidad que ya somos presa del crimen organizado, que estamos expuestos a robos y portonazos y toda clase de delitos. Sin embargo, querido amigo, ese no es su problema más grave. A la luz de lo que acabamos de conversar hoy, su problema más grave es el pecado y la condenación eterna que lo acompaña. ¿Qué hará usted con Jesús? Que Dios le bendiga.